Muy buenas a todas las personas que os habéis acercado a esta masterclass, este primer webinar de Creando Arte Terapia, una propuesta que desde la Escuela de Tainte hemos lanzado para divulgar y aprender un poquito más sobre el paradigma de la neurodiversidad. Hoy tenemos la gran suerte y placer de tener en esta presentación, en esta masterclass, a Carmen Figueroa. Muy buena, Carmen. Buena, muy buena, José Juan. Gracias por por tu aceptación para participar en este espacio. Carmen es psicóloga, arteterapeuta y doctora con mención internacional Ciencias del Comportamiento, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, lo que es el máster en investigación en ciencias del comportamiento también, sí. Eso es. Y bueno, también compañeras, ambos pertenecemos a la Asociación Profesional de GREFAR. Y con ella hoy nos vamos a adentrar un poquito en todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar en y para este paradigma de la neurodiversidad. Entonces, nada, sin más preámbulos, Carmen, te doy paso y para ti entera esta presentación. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, gracias por esa presentación. Me gustaría también darte las gracias a ti por la invitación y bueno, por tenerme presente siempre, ¿no? En poder ir creando, aquí como pone, creando arte terapia y creando también, ¿no? Cositas para ir divulgando sobre esta maravillosa disciplina. Bueno, pues como ya ha presentado José Juan, mi nombre es Carmen y bueno, voy a hablar un poco sobre diferentes temáticas, ¿no? Pero para llegar a un hilo en común, que es el tema de la salud y el bienestar dentro del paradigma de la neurodiversidad y en concreto desde el foco de la disciplina del arte terapia. Entonces, bueno, voy a empezar un poco en ese orden y antes de nada, pues me gustaría plantear, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de salud. Porque muchas veces la salud también viene como muy, digamos, implícita, ¿no? El tema de la enfermedad. Y bueno, no voy a entrar mucho en eso, pero sí que me gustaría pues, compartir aquí cuál es la definición de la OMS con respecto a la salud, porque hay algo que es muy interesante y muy importante a tener en cuenta y es que implica mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Y eso implica pues, un estado que aquí, como pone, un estado de bienestar físico, mental y social que implica a la persona más allá de la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto es importante porque al final la salud no es solo la salud física o la salud mental, sino también la salud emocional, la salud también, ¿no? En el sistema, por ejemplo, familiar, en las relaciones, en los vínculos y bueno, al final todo eso compone lo que puede de alguna forma llamarse como salud en la persona, ¿no? Y que ayuda a que exista o no ese bienestar. Antes de nada, a mí me gusta plantear siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y dentro de este paradigma de salud, pues durante muchas décadas todo lo que ha sido el ser humano ha sido estudiado desde el síntoma, ¿no? O desde la enfermedad. Y ha estado muy focalizado desde ese paradigma mecanicista y reduccionista, que como digo, pues focalizaba la atención en una parte, ¿no? De qué está pasando, cuál es el problema y focalizar la atención ahí. Pero actualmente eso ya empieza a ser relegado por un paradigma mucho más integrativo, más integral, y eso implica que pues se mira a la persona en su globalidad, pues como decía, que implica, por ejemplo, el contexto social o la historia de esa persona o a nivel físico, a nivel mental, todo, para que ese problema, ¿no? O por llamarlo así, entre comillas, o ese síntoma que nos llama la atención, cómo se relaciona con todo eso que implica a la persona. Y bueno, a partir, digamos, de ese cambio, ¿no? De paradigma que se va dando en las últimas décadas y ahora un poquito ya con más hincapié, pues en los diferentes ámbitos de la salud el foco de interés va cambiando, en concreto también en la terapia, y se trasladan hacia lo que sería la historia de la persona, cuál es la experiencia
del paciente ante esa situación y cuál es el contexto en el que se desarrolla. Y sobre todo, y luego hacia donde realmente iría, es de qué forma puede la persona vivir de una forma que sea funcional y sin necesidad de que modifiquemos esto directamente, ¿no? Sino que sea más bien la persona la que pueda generar los recursos que necesita para poder vivir de esa manera, bueno, pues con ese bienestar, ¿no? Que quizá mínimamente sea necesario para toda persona. Y bueno, no, ahora mismo no lo voy a relacionar como tal en la arteterapia, pero sí que pongo aquí, y es importante a tener en cuenta, ya que estamos hablando de esta disciplina, que la atención al conflicto de la persona y sobre todo a las capacidades es lo que empieza a desarrollarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el conflicto que surge? Y cuáles son las capacidades o los recursos que esta persona tiene para poder transitar, ¿no? Todo ese proceso. Y esto es algo que también pues, es esencial dentro del espacio de arteterapia. Vamos a entrar ahora en lo que ya sería el paradigma de la neurodiversidad. Voy a comentar muy brevemente, pero bueno, luego podemos también, si no, comentar más al final. Sí me gustaría decir que este paradigma surge sobre todo también ahora ya como un modelo social en el que la necesidad de atención a esta diversidad recae sobre cualquier persona. Es decir, no es únicamente una atención o una inclusión que que se necesite por parte de los profesionales de la salud o de los familiares que conviven con personas neurodiversas o de las propias personas en sí, sino que recae sobre cualquier persona. Y esto implica pues, a los profesionales de la salud, de la educación, a la sociedad en sí misma, ¿no? En la calle, en un supermercado, en una escuela, en cualquier lugar. De ahí que se diga, ¿no? Que es un modelo social y no solo clínico. Y de alguna forma, digamos, pues promueve una mirada cercana, honesta y abierta hacia el ser humano y hacia la diversidad, que es una diversidad que existe de siempre a nivel tanto físico como emocional y podríamos decir neurológico, ¿no? Y plantear este paradigma y entrar realmente en lo que implica la neurodiversidad, bueno, yo pongo aquí, ¿no? Que de alguna forma sería el poder concienciar y de qué forma podemos resignificar, ¿no? Todo eso que va ocurriendo y las necesidades, lo que implican todos esos conceptos también que van cambiando, ¿no? Y que, bueno, a lo largo de los últimos años sobre todo, pues se va modificando para que sean mucho más inclusivos y realmente integrales. Entonces, bueno, respecto a esto de las palabras, ¿no? O los conceptos, se habla mucho que si trastorno, que si enfermedad, que si condición. Esto es realmente una de las cosas que trae este paradigma de la neurodiversidad con una comprensión mucho más real de lo que supone. Una de las cosas principales pues sería este cambio, ¿no? De los conceptos y de las etiquetas. Y se plantea, ¿no? Pues si, por ejemplo, la enfermedad versus condición o si trastorno, si simplemente esto, ¿no? Una condición. Y aquí algo importante, bueno, lo pongo por aquí también, ¿no? Y es que muchas veces no se tiene en cuenta el propio deseo, la necesidad de la persona en cuanto a cómo quiere que se le llame, ¿no? Porque, por ejemplo, pues hay personas, sin ir más lejos, ¿no? El trastorno, por ejemplo, del espectro autista, hay personas que prefieren llamarlo de trastorno del espectro autista, como se ha llamado hasta ahora, o hay personas que prefieren, por ejemplo, decir, pues tengo condición autista, o simplemente soy autista, ¿no? Por poner el caso. Al final, es también dotar a la persona de la oportunidad de que pueda apropiarse de eso que está viviendo y que le acontece. Como decía antes también, una de las cosas que implica todo esto es el poner el foco en la capacidad, tanto en la persona como también en el entorno, a la hora de qué podemos hacer para sostener y acompañar en esta situación. Y una cosa importante es que no es la persona la que tiene que adaptarse y cambiar, ¿no? En el caso de que hubiese que cambiar algo, sino que es algo que, como decía antes, ¿no? Que supone un cambio a nivel social, supone un cambio del entorno también para que realmente haya una inclusión de la persona, del entorno y, bueno, de todo lo que sería, ¿no? El día a día de esa persona. Bueno, lo que es en sí ahora ya, entrando un poco más en concreto en arteterapia,
las personas que seáis arteterapeutas, pues ya sabéis un poco por dónde va, pero bueno, a mí me gustaría aquí como señalar, ¿no?, las 4 cosas así que creo que son importantes a tener siempre presentes, y es cómo orientamos este trabajo, ¿no?, de la arteterapia. Porque al final está muy en relación con cómo atendemos, ¿no?, a esa diversidad siempre en cualquier persona. Entonces, bueno, una de las cosas principales, como ya sabéis, pues es que el foco se pone en el desarrollo del potencial propio, del potencial creador de cada persona, en esa capacidad creadora y de comunicación, que puede ser una comunicación pues muy diversa y muy amplia, ¿no? Puede ser desde un sonido, una voz, un movimiento, un gesto, ¿no?, de la cara, puede ser un parpadeo, puede ser una producción plástica, visual, ¿no? Pueden ser muchas formas, pero al final, de alguna manera, todo gira, ¿no?, en torno a cómo generar esa comunicación, cómo crear formas de comunicación diversas y que realmente pues acojan a la persona y a sus posibilidades, y establecer también ahí pues un proceso vincular que facilite a la persona poder desarrollar, como decía, ese potencial propio. Y otra de las cosas que en arteterapia, pues digamos que es muy, muy característico, yo lo diría así, ¿no?, como de esta disciplina, es no sé si la palabra sería adaptación, pero sí como el poder acoger, ¿no?, a la persona y adaptar los recursos que la arteterapia puede ofrecer a ese entorno necesario o a las propuestas del material, a las formas de cómo el material que utilizamos para generar esa comunicación o ese proceso creador pueden adaptarse o adecuarse de una mejor forma a cada persona y a las necesidades que tenga, ¿no? Pueden ser físicas, sensoriales, cognitivas, de cualquier forma, ¿no?, de cada persona. Bueno, y ahora en relación con lo que sería la arteterapia y volviendo a la salud, hay una cuestión ¿no?, tal y como a mí me gusta verlo, ya después de este recorrido breve, pero que profesionalmente creo que me ha nutrido mucho en el ámbito de la salud. Una de las cosas que a mí me gusta, ¿no?, pensar de la arteterapia y experimentar en la arteterapia es la mirada humanizada que aporta. Porque al final, pues miramos a la persona como una persona, ¿no?, más allá de cualquier diagnóstico. Y esto, el simple hecho de poder mirar a la persona como tal, pues implica mucho, porque de alguna forma devuelve a la persona esa dignidad y esa forma de ser y de estar, que no es una enfermedad o es una condición o es lo que sea, ¿no?, sino que realmente es una persona. Y, y bueno, en ese ponerse en esa situación, en esa posición, digamos que ofrece también la posibilidad de que la persona pues, pueda ser vista en sus capacidades, en sus formas, ¿no?, de poder hacer y de estar. Y también que pueda ser vista como creadora, como un agente activo de su propio proceso, ¿no? Y que tenga, pues, como pone aquí, ¿no?, con potencial para crear experiencia, comunicar, dialogar con el material y, en cierto modo, pues también crear algo propio en esa relación. En la relación, en este caso, pues con la arteterapeuta, con el material, o puede ser también, si es en un grupo, pues con el resto de participantes. Y aquí pongo, ¿no?, es escuchado en su ser y en su hacer. Y yo diría, pues, que esta es la esencia, ¿no?, de alguna forma, tal y como yo atiendo a la arteterapia. Bueno, ¿cómo entra la creación artística, ¿no?, en este espacio de arteterapia en relación con la salud? Siempre tratamos, ¿no?, como de no focalizar en cuáles son los beneficios o cuáles son las consecuencias del hacer arteterapia, ¿no? Porque al final lo interesante también es ver qué pasa en el proceso, no solo cuál es el resultado en sí mismo. Pero bueno, a mí me gusta también poner un poco en qué aspectos, ¿no?, puede incidir de alguna manera y de qué forma la creación artística se pone en relación con la persona en este espacio y qué pasa ahí. Entonces, bueno, aquí he puesto algunas de las cosas
que creo, ¿no? Que por lo que he ido viendo también en mi experiencia y por lo que también dice la evidencia científica según los artículos que van publicándose hasta el momento, pues la creación artística principalmente, ¿no? Pone en conexión el mente, cuerpo y emoción, y de alguna forma lo que sería la producción artística en sí misma, pues se puede entender como una representación, ¿no? De esa relación de la persona, de esa mente, cuerpo, emoción, pero también de la persona con su mundo interno y con su mundo externo, lo cual implica no solo mente, cuerpo, emoción, sino también una realidad social que hay más allá de todo eso que acontece en la persona en sí misma, ¿no? Y ahí es donde entra lo de interacción entre la persona y su entorno. De qué manera también esa comunicación que se va dando durante el proceso puede ser luego llevada, por ejemplo, a la familia o a una relación interpersonal en la que eso también se puede dar, ¿no? Digamos, de alguna forma. Además, una de las cosas más interesantes o que se suele señalar bastante es el tema de la regulación emocional, ¿no? De cómo se puede poner, ¿no? En la creación artística a la persona en ese diálogo y de qué forma lo que va emergiendo durante ese hacer, pues también produce, ¿no? Una facilitación para que en esas emociones que van surgiendo se pueda regular. Siempre también, ¿no? Y que, bueno, aquí no lo señalo, pero ya como que lo tenemos ahí, ¿no? El sostén de la persona. O sea, al final todo esto que voy poniendo aquí, ¿no? Y cuando hablamos sobre todo de regulación emocional, por una parte es la parte autónoma, ¿no? Que implica ese proceso personal, pero también siempre pues acompañado y sostenido por un arte terapeuta, que es algo que está ahí, ¿no? En el espacio de arte terapia como un encuadre necesario. Bueno, también pongo por aquí la actualización de los procesos vinculares, ¿no? Que de alguna forma pues los podemos entender como de qué forma podemos esto, ¿no? De qué forma podemos relacionarnos, ponernos en relación con el otro y de qué manera esos vínculos pueden modificarse o pueden ir cambiándose. O simplemente no tienen por qué ser modificados o transformados, sino que se puedan esto, ¿no? Actualizar en el momento presente. Y finalmente que pongo aquí la escucha respetuosa y en comunicación. Y esto que decía antes, ¿no? De esa mirada humanizada, porque al final realmente la escucha no es escuchar, ¿no? El discurso que viene de fuera, sino escuchar qué hay, ¿no? En todo eso, qué hay más allá de la palabra, qué hay más allá de un síntoma, qué hay más allá de un sonido, por ejemplo, ¿no? Que trata de llamar la atención. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es todo eso, ¿no? Y eso está en continuo diálogo y en comunicación. Bueno, por aquí pongo, ¿no? Lo he puesto así, tampoco son como las cosas, ¿no? En concreto que se recogerían, pero bueno, yo he recogido algunas de ellas que creo que hacen, ¿no? Esta relación en cuanto al bienestar biopsicosocial que decimos en y para la neurodiversidad, pero vamos, que realmente hay muchas más, ¿no? Yo simplemente quería recoger aquí algunas de esas cuestiones que entran en el espacio de arte terapia y que se ponen en relación con ese bienestar, como ya hemos dicho. Entonces, bueno, por aquí pongo, ¿no? De alguna forma la intimidad, pues en el sentido de lo que se crea, ¿no? Ese vínculo que se crea, esa intimidad que se crea entre la persona y el arte terapeuta, pero también entre la persona consigo misma y con el material, ¿no? O con lo que va creando. De qué forma ahí se pone ese espacio íntimo, ¿no? También aparecen los límites, ¿no? Para poder estructurar de alguna forma y que la persona pueda también conocer hasta dónde puede llegar, hasta dónde quiere llegar, qué necesita, qué no quiere, ¿no? Todo lo que serían los límites que nos construyen diariamente, pero en el espacio de arte terapia, que eso luego puede también pues, salir fuera, ¿no? De sesión. La escucha, que no voy a entrar mucho más en ello porque ya la he mencionado previamente. Pongo el cuidado o el autocuidado, porque al final hay una parte muy importante, ¿no? Cuando hablamos de neurodiversidad,
que es el cuidado pues, a nivel social, a nivel familiar, de la institución, ¿no? Pero también el autocuidado como una forma en que la persona pueda reconocerse a sí misma y ver de qué forma necesita y puede cuidarse, ¿no? Dentro de ese acompañamiento o ese cuidado también por parte de las otras personas. Nuevas formas vinculares que decíamos también antes, comunicación que pongo aquí recíproca, atención humanizada, regulación emocional y toma de decisiones. Esto de la toma de decisiones creo que también es algo muy interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en, bueno, pues yo soy responsable, ¿no? Como a lo mejor muchas veces como padres o como profesionales, que somos responsables de las personas que vienen a sesión o que tienen una necesidad muy concreta, tomamos muchas, a veces, ¿no? Podemos tomar decisiones, pero también está la parte de qué decisión quiere tomar esta persona, ¿no? Y poder dotarle de esta posibilidad que decíamos antes de ser de alguna forma autor de su propia vida, ¿no? Poder tomar una decisión sobre dentro de las posibilidades que quiere y cómo puede hacer. Entonces, bueno, esto, ¿no? Me ponía un poco como de alguna forma qué es lo que ofrece la arteterapia dentro de este paradigma. Son muchas más cosas seguramente, pero bueno, a mí me parecía interesante poder traer esta, que creo que es algo que se pone como muy en evidencia, ¿no? En cualquier sesión. Y finalmente, dentro de ese bienestar, ¿no? En este modelo de la neurodiversidad, a mí me parece interesante, ¿no? Poner que la arteterapia pues, es un lugar donde decimos, ¿no? Entre comillas, simplemente, porque no es tan simple, pues se puede ser, ¿no? Un lugar donde ser. Y eso creo que recoge todo lo que venimos hablando durante esta diapositiva. Bueno, en principio hasta aquí. Aquí añado ya como modo de conclusión una frase de Winnicott que a mí me gusta mucho y que seguramente pues ya habéis escuchado muchas de vosotras, que es: en el juego y solo en él, el niño o el adulto pueden utilizar toda su personalidad. Y bueno, pues sin más, daros las gracias por atender, por invitarme, como decía, a José Juan y a todas las personas que os interesáis por esta temática y por seguir creciendo en este paradigma tan novedoso de la neurodiversidad. No tan novedoso, pero sí que necesita de seguir actualizándose, ¿no? En esas nuevas formas sociales que van surgiendo. Muchas gracias, Carmen, por tu, ¿cómo se dice? Por tu generosidad, por poder compartir todo este conocimiento que hoy nos has compartido, nos ha traído a través de tu mirada, de tu experiencia profesional y de tu vivencia personal, porque como bien decías al principio, estas profesiones, ¿no? que nacen también desde un deseo vocacional, siempre están, ¿no? atravesadas por toda la vivencia personal, y es lo que siento y creo que hacen que, bueno, pues que tenga esta calidez y calidad humana, ¿no? Tan necesaria en la atención a la neurodiversidad. Me gustaría recoger, antes de terminar la presentación, de recoger un poquito este mapa que has ido creando tan hermoso, tan interesante, con ciertas cositas que has ido mencionando que me han parecido maravillosas. Y antes de hacerlo, pues voy a abrir una cita de Nick Walker, que él es psicólogo y es activista también dentro del modelo social de la neurodiversidad, es una persona autista. Y la cita él dice: la diversidad de las mentes humanas, la variación infinita del funcionamiento neurocognitivo dentro de nuestra especie, ¿no? Como que hace alusión a lo que es, en este caso, la neurodiversidad. Eso es la neurodiversidad.
Y por otro lado, Harvey Blumen, no sé si lo he nombrado bien, porque en mi inglés, como podéis apreciar, un poco nefasto de momento. Él es escritor y también nombra, ¿no?, que la neurodiversidad puede ser tan crucial para la raza humana como lo es la biodiversidad para la vida en general. Y termina con una pregunta, esta cita, que me parece bastante fundamental, ¿no? ¿Quién puede decir qué tipo de cerebro será mejor en un momento dado? Porque al final, y aquí es donde vamos a aterrizar, ¿no?, en esto del concepto biopsicosocial, que muchas veces yo siempre digo, ¿no?, que hay palabras que usamos, pero las usamos sin muchas veces comprender, ¿no?, o corporizar el verdadero significado de la palabra, ¿no?, al qué nos estamos refiriendo. Y lo has desglosado bastante bien, Carmen, ¿no?, porque hablabas de bio, es referido a lo físico. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una salud integral, donde todo tiene que ser comprendido, integrado, incluido, no nos podemos seguir cejando, ¿no? No podemos decir, el cuerpo va por un lado, la mente va por otra y mi relación con mi madre va por otra. No, la relación con tu madre, la emoción y el cuerpo están juntas, ¿no? Y esto yo creo que es una de las cosas fundamentales de este paradigma de la neurodiversidad. Estamos hablando de un modelo social donde ya la salud no está sesgada, no está fragmentada, es una salud integral. No podemos seguir atendiendo, claro, no podemos seguir atendiendo al ser humano como si estuviese fragmentado, porque la propia fragmentación hace que te relacionen con esa persona desde precisamente ese paradigma que venimos arrastrando, ¿no?, desde el paradigma de la patología. Y el paradigma de la patología es, es también necesario en cierto modo, pero siempre y cuando esté dentro de este paraguas amplio. O sea, vamos a atender a la patología, pero sin sacar la patología de de toda esta globalidad que el modelo social, en este caso, que este paradigma de la neurodiversidad plantea, ¿no? Porque al final somos seres en evolución, en constante evolución, y como bien dice Harvey, ¿quién puede decir qué tipo de cableado será mejor en un momento dado? ¿Quién puede decir que lo que está aconteciendo ahora en personas con altas capacidades, en personas con autismo, en personas con trastorno bipolar, quién sabe si eso, dentro de X tiempo en esa evolución, es una manera de funcionar que a esa persona le viene bien, como tú bien has dicho también, para adaptarse al entorno? Es que la propia manera de funcionar a nivel neurológico están diseñadas precisamente, y aquí conecto con la capacidad creativa, para adaptarte al entorno. Es que la capacidad creativa tiene que ver con eso, tiene que ver con las habilidades intrínsecas que ya trae un ser humano para poder comprender y comprenderse dentro del mundo en el que coexiste. Entonces, esto es innato y claro, hacía falta nombrarlo, hacía falta también que aparecieran disciplinas, que en este caso la arteterapia es una de ellas, y no es porque lo digamos los arteterapeutas, no, es porque es así, porque no nos podemos olvidar que la arteterapia cuando nace la arteterapia es en un momento de caos mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando, dentro de esa carencia existencial, carencia afectiva, esa carencia de humanidad, el ser humano se vuelve a agarrar, se vuelve a refugiar en lo que es su principal potencial, que es el creador. Es que se vuelve a refugiar ahí porque necesita contar con ello para poder, volvemos a la palabra, adaptarse a lo que está aconteciendo. Entonces, la arteterapia, como todas las artes, siempre son premonitoras, ¿no? Siempre son premonitoras de algo que va a venir. Van muchas veces por delante de los tiempos, por delante de los gestos. Y esto es lo que le ha sucedido en parte a la arteterapia.
y lo que le sucede, hombre, sino al arte en general, porque desde que en el Paleolítico están creando, o me voy más atrás, desde que el ser humano está creando. Entonces, la creación es algo inerte. Lo que pasa es que se necesitaba, creo yo, que este cambio de mirada, este cambio de enfoque para poder comprender, ¿no? Entonces, lo biopsicosocial ya no está dentro, o sea, lo bio y lo psico ya no es solo bio y psico, ya es que es social, ya es que necesita incluir a alguien más. Y aquí hago alusión a la triada que siempre se habla en arteterapia. No es, o sea, no es solo la relación tuya con el material, no es solo para ti mismo, es también para lo otro, es para el otro. Y aquí es donde se abre la salud biopsicosocial, es cuerpo, mente, emoción y lo que me pasa a mí en esa relación, en esa interacción con mi entorno, en esa interacción con mis iguales. Entonces, sí, no, y con esto que estás diciendo que siempre estamos en relación con un otro, incluso a nivel imaginario, en el imaginario, ¿no? También. Entonces, es importante tener esto presente. Y luego otra cosa que simplemente, que no ahora continúas, de esto que estabas diciendo, cuando emerge, ¿no? Con el tema de la Segunda Guerra Mundial, y ahora yo creo también, ¿no? A nivel social, en cómo la arteterapia puede ofrecer esta posibilidad de reconectar de alguna forma, ¿no? con el ser en sí, con el poder crear algo. Tú has mencionado la palabra refugio, ¿no? Como un refugio del poder acoger esas carencias, ¿no? O como lo hayas nombrado. Yo, tú decías la palabra refugio y yo también, ¿no? Imaginándome esta viñeta, me venía la palabra apertura, porque al final, más que también refugiarte en el arte o en un espacio de arteterapia, es también una forma de, bueno, puede ser un refugio en cuanto que te acoge, ¿no? Y te puedes sentir sostenido ahí, pero para generar una apertura también, una apertura de ti y en relación con ese entorno que hablamos, ¿no? Entonces, al final, sí, hay una forma, ¿no? Una relación continua de refugio y hacia afuera, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera. Es bidireccional. Yo siempre digo que claro, somos seres interdependientes y esto es otra de las cosas que un poco ha traído también evidencia lo trajo en su momento todo lo que sucedió en torno a la pandemia. Pero eso también ha traído a flote esto, ¿no? Somos seres interdependientes. No podemos seguir viviendo en un posicionamiento individualista, porque eso no lleva, somos seres interdependientes, o sea, tu forma y tu manera de coexistir me está influyendo a mí y la mía te está influyendo a ti, por lo tanto hay que encontrar, ¿no? Es lo que te decía, la flexibilidad tiene que ser de ambas partes, ya no podemos, ya no se puede concebir la reparación, eres tú el que tiene el problema, eres tú el que tiene... No, porque entonces no hay un acuerdo, no hay un encuentro. Todo va a la separación, a la segmentación, ¿no? A cómo nos relacionamos con el síntoma. Claro, si te relacionas todo el rato con el síntoma, te estás relacionando con con la falla, con el déficit. Es como te tienes que arreglar el síntoma para poder entrar en el entorno o para poder... Espera, vamos a buscar otra forma porque estamos viendo que está generando otras carencias por otras partes, ¿no? Entonces, es interesante esto. Y también tener en cuenta la epigenética, ¿no? Que es otra de las palabras que están ahí, pero que creo que no se comprende. La epigenética está implícita en el desarrollo evolutivo. O sea, tu genética cambia en la medida en la que interactúas con el entorno, se transforma. Y precisamente eso viene implícito, eso viene ya en el software, no sé si he dicho bien el término, en el software o en el hardware, lo que sea, de la propia persona, eso lo trae. Que alguna persona me dice, lo típico que he escuchado mucha gente en arteterapia, no, es que yo no tengo creatividad, yo no sé, ¿cómo que no tienes creatividad? Si la creatividad es lo que el aire a la respiración. No se puede concebir, la respiración no se puede concebir sin aire. Pues el ser humano no se puede concebir sin potencial creador. Es que es innato.
Y entonces es necesario, ¿no? Poder traerlo a flote y decir, oye, que tienes esto, que tú esto lo tienes. ¿Cómo que lo tengo? Que sí, que lo tienes. Que lo que pasa es que el negarlo hace que no sepas que lo tienes, pero que lo tienes, que es tuyo, que está a tu servicio. Y además que has llegado aquí gracias a eso, precisamente, que es que la especie ha llegado a donde ha llegado gracias a ese potencial creador. Yo creo que ahí también es importante que muchas veces el tema de la creatividad está asociado al arte, o sea, a la creación artística, ¿no? Como una obra de arte, como que solo le pertenece a los artistas, ¿no? Y realmente cuando hablamos de potencial creador, no hablamos de solo, ¿no? O únicamente de la creación artística, sino realmente de esto, ¿no? De cómo puedes, por ejemplo, crear un vínculo, ¿no? Cómo puedes crear desde que te levantas, no voy a poner como un ejemplo muy, muy tonto, pero cómo puedes crear, por ejemplo, cuando estás haciéndote el desayuno, ¿no? Cómo puedes crear en una conversación con otra persona, cómo puedes crear cuando vas caminando, ¿no? Y vas, por ejemplo, observando el paisaje, cómo eso también, ¿no? Se impregna en ti. O sea, al final, cuando hablamos de potencial creador, hablamos de mucho más que no solo de la creación artística, ¿no? Y muchas veces esto de no soy creativa, ¿no? O no tengo, no sé, ¿no? A nivel de arte, pues claro, el tema de la creatividad siempre ha estado muy asociado a esto, ¿no? Pero yo creo que también es algo que igual que tú decías, ¿no? Del tema del biopsicosocial, ¿no? Que implica y realmente darle un contenido a esa palabra, pues el tema de la creatividad yo creo que también ahora está ahí, ¿no? Claro. Ser creador. Claro, y es que el paraguas de la neurodiversidad precisamente nace por esto, porque nace porque se necesitaba un... ¿Qué pasa? Que aquí la confusión muchas veces, ¿no? Que quien ha abierto ese paraguas han sido, en su mayor parte, personas de condición autista. Y aquí viene la confusión, que muchas veces dicen, es que claro, la neurodiversidad es solo... No estamos hablando, la neurodiversidad somos todos, todas las mentes humanas somos neurodiversas, porque todas las mentes humanas tienen una manera de funcionar distinta, ¿no? Y a mí me ha parecido también muy importante algo que tú has nombrado, ¿no? Que tiene que ver con esto, de lo social, de empoderar, que es el dotar de lo que le acontece a la persona, es dignificar a la persona, es como, oye, que lo que dice es válido, porque hasta ahora, y de aquí el dolor, ¿no? Porque hasta ahora... bueno, pues todo el paradigma de la patología, del modelo más clínico, pues se hacen investigaciones, se hacen teorías sin contar con las propias personas, ¿no? Es como estudio sobre ti sin ti o creo de ti sin ti. Y entonces ha habido este activismo, ¿no? Por parte, en este caso, de la neurodivergencia, tiene que ver con eso, no más de nosotros sin nosotros. Es que no puedes hablar no puedes crear un remedio, entre comillas, muy encomillado, pero no puedes crear un remedio para el TDAH sin contar y sin saber cuáles son las condiciones de vida o cómo funciona el entorno de esa persona TDAH. No puedes. O sea, ya no más, porque si no, lo que hacemos es volver a caer en el error que hemos caído anteriormente. Y al final lo que hacemos es generar un estigma sobre otro estigma. No se puede. No se puede seguir hablando de plaza de minusválido. No se puede. No se puede. Porque minusválido y la palabra tiene un gran valor, la palabra tiene un gran peso. Y eso de que la palabra se la lleva el viento ya se ha quedado obsoleto. No, la palabra genera contenido, genera imagen. Tú cuando hablas de minusválido, pues yo hago un ejercicio en alguna de las formaciones que hago a profesionales y le digo, cuando hablemos de minusválido, ¿qué se te ha venido a la cabeza? Esa imagen, y aquí también enlace con algo que has dicho muy importante, esa imagen es el significado que se le has atribuido a ese significante. Entonces, se necesita ¿qué? Resignificar. Se necesita resignificar que una persona no tiene menos valor porque vaya en silla de rueda o porque tenga una movilidad reducida. No, porque entonces ahí volvemos a entrar en el paternalismo, en el capacitismo, en la lástima, y se crea una cosa que no es excluyente. No podemos continuar por ahí. No podemos continuar por ahí. Entonces, claro, sí es cierto que en este caso la arteterapia pues tiene mucho que aportar, ¿no? Porque como bien has dicho, una de las características de la arteterapia no solo es
el trabajar con este potencial creador innato que todas las personas tienen, sino también es tener en cuenta el entorno. Y de esto me he acordado mucho en mi trabajo en el proyecto de arteterapia que tengo en el Hogar de Noriones. Hablamos siempre de la flexibilidad del encuadre. El encuadre es aquello que habilita el arteterapeuta para que el entorno esté adaptado a la necesidad real de esa persona. Y si la necesidad real de esa persona es, como bien has dicho, que tiene que estar tumbada, que tiene que escupir porque se le cae la baba de vez en cuando, porque hay que adaptar eso a eso. ¿Me explico? Para que la persona pueda sentirse dignificada, para que pueda ser protagonista verdadera de su vida, de su propio, ha dicho, ¿no? Agente activo, que esto es otra de las cosas que tiene que ver con el paradigma de la neurodiversidad. La neurodiversidad está abogada o lo que pretende o lo que busca es una participación activa y real en la sociedad. Y cuando digo activa y real, es activa y real. No es que yo haga por ti las cosas, no es que yo te pregunte que si quieres, no. Lo típico, ¿le puedo hacer una foto? Pregúntale a esa persona que viene conmigo. ¿Cómo se llama? Pregúntale a él cómo se llama. ¿No? Este tipo de cosas que son errores que probablemente las personas que estáis ahora escuchándonos, pues os reconocéis, ¿no? O dame la manita, o dame términos que dice, no, es una persona, no nos podemos relacionar desde ese déficit, de esa limitación, nos tenemos que relacionar desde el potencial creador. Y la arteterapia, dentro de este paradigma de la salud y bienestar, en y para la neurodiversidad trae esto, ¿no? Y es gracias a esa mirada, a ese encuadre, a esa triangulación, que también es muy importante, ¿no? Y que también de alguna forma la has mencionado. La relación, yo siempre hablo, ¿no? De 3 estadios dentro del proceso de creación del acompañamiento, yo siempre hablo de 3 estadios. También en el modelo de intervención que yo uso, que es la relación contigo mismo, con el entorno y con los demás. Y esa relación se está sucediendo siempre. Eso está sucediendo siempre. Siempre está sucediendo. Lo que pasa es que sucede de distinta manera. Y lo que pasa es que tú vas a atender según dónde necesiten más apoyo. Y aquí hablamos también de autismo, ¿no? Pues a lo mejor hay personas que necesitan más apoyo en la relación con el entorno. A lo mejor hay personas que necesitan más apoyo en la relación consigo mismo, porque hay autoagresión, porque hay autolesión, porque tienen a lo mejor una dificultad en el sistema interoceptivo, en fin, millones de cosas que podríamos ampliar. Y claro, quizá el reto, el desafío actual de la sociedad es que nos han venido a retar. Este paradigma nos ha venido a retar, a cimbrear, decir, os tenéis que mover. Toca mover ficha a vosotros. El turno está en lo que es el sistema social. El turno está en el sistema social. Ya las fichas, ya todas esto, ya no podemos seguir diciendo paso palabra. No, ya no hay, ya el rosco se ha completado. Lo sentimos. Entonces ya tienes que contestar. Ya hay que responder a esta necesidad y a esta demanda real de las personas. Entonces, bueno, me gustaría terminar esta presentación con dos, una de Gandhi y otra de Sarah Hayward, que es una autora de un artículo que anoche me llegó de manera maravillosa a través de un grupo de investigación que tenemos en Grefar. Y que me pareció maravillosa. Una es la de Gandhi, dice, ¿no? Ninguna cultura puede vivir ninguna cultura puede vivir si intenta ser excluyente. Y esto es, lo que viene a señalar Gandhi es que necesitamos de esa variedad. No podemos seguir obviando, ¿no?, que esas personas están ahí. Si queremos verdaderamente contar con un desarrollo evolutivo, biopsicosocial y cultural, porque al final la sociedad crea la cultura y la cultura crea la sociedad, hay que incluir a esta manera de ser y estar en el mundo. Hay que incluirla, ¿no? Y esta pregunta de esta autora de este artículo, Sara, que dice, quizás necesitemos realmente estos distintos tipos de mente y su forma única de trabajar para sostener y nutrir a nuestras comunidades.
¿no? Y me quedaría con esta pregunta para cerrar esto, para que no lo pensemos. Nada más. Muchas gracias, Carmen, por tu A tiempo, ti. por tu conocimiento, por todo lo que has puesto sobre la mesa, sobre este espacio. Y nos veremos pronto para seguir creando arte terapia. Estupendo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, Hasta chao. pronto.